Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Buenas tardes, queridos hermanos, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y deseando que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Nos encontramos nuevamente aquí, en este canal tan hermoso que Dios ha levantado, Alfa y Omega, para compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor, hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes, esperando que esta palabra que vamos a compartir en esta tarde sea de mucha bendición para sus vidas y que podamos compartirla, ¿verdad? Junto con todos aquellos que conocemos en los grupos, para que esta palabra se difunda, hermanos. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros compartamos el Evangelio, ya sea que nosotros mismos lo prediquemos o que compartamos los videos y las predicaciones, ¿verdad?, que se van transmitiendo a través de este canal, queridos hermanos y amigos que nos oyen. Mi nombre, Jorge Eduardo Santos Arias, y vengo del movimiento evangelístico y misionero Cristo es la Puerta. Y en esta tarde tan hermosa quiero compartir una predicación que lleva por tema que no se detenga el Evangelio. Y el Señor me daba el nombre de este tema, ¿verdad?, pensando en todas las cosas que están sucediendo en estos últimos días, en la necesidad que hay, ¿verdad?, de que el Evangelio se predique, hermanos. Así que vamos a iniciar en esta tarde. Voy a dar lectura al pasaje en el cual nos vamos a estar apoyando y posteriormente vamos a hacer una oración, hermanos. Voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 12, de los versículos 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor amado, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta tarde, Señor, a través de este canal, para poder compartir tu palabra, Padre mío. Yo te ruego, Señor, que seas tú usando mi vida, Padre, para bendición de tu pueblo, de tu iglesia, de los oyentes, de los amigos, Señor, de todo aquel que está necesitando, Señor, de escuchar tu palabra, Padre bueno. Que todo lo que salga por mis labios, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, mi Dios amado, que sea palabra tuya, Padre mío, para que ella misma restaure, sane, fortifique, Padre. Devuelva, Señor, las fuerzas al que está cansado, Padre de la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor, a través de este canal, Padre de la gloria,
a través de todos los que están viendo, Señor, esta transmisión y a través de todos los que la van a ver posteriormente, mi Dios bendito. Que seas tú, Señor, derramando abundante bendición sobre las vidas, Padre, a través de tu palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido y te doy las gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, amados hermanos, como les comenté al principio, el tema, ¿verdad?, es un tema apremiante en estos tiempos. Que no se detenga el evangelio. Y a través de la palabra del Señor, hermanos, nosotros podemos encontrar desde el Antiguo Testamento cómo Dios había venido anunciando la venida de un Salvador. Cómo Dios había venido preparando, ¿verdad?, aún desde que Adán y Eva pecaron, Dios ya había dado una vista, un panorama de que habría de venir un Salvador, alguien que nos habría de librar de nuestros pecados. Y verdaderamente a través de todos los profetas del Antiguo Testamento podemos encontrar ese mensaje, hermanos, que nos hable de la venida del Señor. Muchos de ellos describieron al Salvador tal cual nosotros le conocemos ahora, hermanos. Muchos de ellos describieron cómo el Salvador tenía que padecer, ¿verdad?, por causa de la maldad del hombre, que él tenía que entregar su vida, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos gozar ahora de la salvación. Ese evangelio que Dios había estado anunciando, hermanos, desde los primeros tiempos, se vio cumplido, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a través de la Virgen María, como ya lo conocemos a través de los evangelios, amados hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra, ¿verdad?, Él se hizo de unos discípulos, 12 discípulos en especial, a los cuales Él los capacitó, Él los preparó, Él les enseñó, les dio los secretos del reino, ¿verdad?, los cuales no estaba permitido que todos conocieran, sino que Él se los revelaba porque así le placía y porque así convenía, para que en estos tiempos, ¿verdad?, nosotros también pudiéramos entender todo lo relacionado al reino de los cielos y tuviéramos conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseñó a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad?, el Señor empezó a hablarles de que era necesario que Él muriese, aleluya, y que entregase su vida en manos de los pecadores, de los religiosos, por causa del pecado de esta humanidad. Por causa del pecado tuyo, por causa del pecado mío, por causa del pecado de todo ser humano. Y el Señor Jesucristo enseñó que era necesario que Él diera su vida, que derramara su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por causa de ese pecado. Y así lo hizo el Señor Jesucristo. Así fue como Dios le ordenó y así fue como Él lo logró hacer y como lo hizo, a pesar de que hubo un momento en el que Él tuvo algún sentimiento de flaqueza, ¿verdad?, cuando ya iba a ser tomado preso, ¿verdad?, por los soldados romanos. Él le dijo estas palabras a sus discípulos: me siento muy triste, dice el Señor, mortalmente triste. Y Él, en vez de quedarse con el dolor, dice que se apartó de sus discípulos y les dijo: ustedes espérenme aquí, ayúdenme a orar. Y Él caminó unos pasos, unos metros adelante y comenzó a orarle al Padre. Y su oración, ¿verdad?, era: Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, que así sea. Y estuvo orando el Señor por varias veces, pero no había respuesta de parte del Padre, dice la palabra del Señor. Pero en la última ocasión que Él ora, hermanos, Él toma la fuerza que era necesaria, ¿verdad?, y le dice al Padre: que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre mío. Y se levantó de orar, hermanos, y en ese momento llegaron aquellos soldados romanos, ¿verdad?, los cuales fueron enviados para apresar a nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos aborrecían al Señor. Aleluya.
y se lo llevaron, hermanos, y empieza un juicio terrible, el cual nosotros ya conocemos, ¿verdad? El cual culmina en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí el Señor entrega su vida, ¿verdad? Y una de las palabras más hermosas que él pudo pronunciar estando en la cruz del Calvario fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y realmente ahí el Señor Jesucristo estaba reconciliándonos con Dios. Aleluya. Ahí se estaba consumando el evangelio como él mismo lo pronunció, mis amados hermanos. Y ese evangelio, hermanos, es el que nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos, hermanos, para que nosotros lo predicásemos, hermanos míos. Y comenzó todo, hermanos, con este mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le da a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor aquí en Hechos 1, 8, hermanos. Aleluya. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aleluya. Quiere decir, mis amados hermanos, que las palabras últimas que el Señor Jesucristo mencionó antes de que él fuese llevado a la diestra del Padre, hermanos, fueron estas que acabamos de leer. Que esos discípulos que él había preparado deberían de serle testigos, hermanos, y que tenían que ser testigos en Jerusalén, que tenían que ser testigos en Judea, que tenían que ser testigos en Samaria y que tenían que ser testigos hasta lo último de la tierra. Ahí en lo último de la tierra es donde también nosotros como no judíos nos encontramos, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y dentro de todo ese caminar, hermanos, que los discípulos tuvieron que pasar, hermanos, para llevar este evangelio, a través del libro de los Hechos encontramos las narraciones de cómo el Espíritu Santo vino sobre de ellos, porque el Señor Jesucristo le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir, mi amado hermano, que sin el Espíritu Santo el Evangelio de Dios difícilmente puede ser predicado, mi amado hermano. Era necesario que Dios enviara la promesa del Espíritu Santo antes de que los apóstoles, hermanos, salieran a predicar el evangelio. Y tan claro es, hermanos, que es necesario el Espíritu Santo, que lo podemos ver en la vida de Pedro, hermano. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado para ser sentenciado a muerte, dice que él se acercó a donde se estaba llevando el juicio a cabo, hermanos, y el apóstol Pedro en ese momento empezó a ser interrogado por la gente que se encontraba ahí, fisgoneando nada más, hermanos, y lo reconocieron que era uno de los que caminaba con nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, lejos, ¿verdad?, de tener el valor y la fuerza para decir que sí, él era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, le comenzó a negar, hermanos. Y se cumplía esa palabra que el Señor le había dicho a él unas horas antes, que le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, hermanos. Y así fue, hermanos, tal cual el Señor le había profetizado, así ocurrió en la vida de Pedro, mi amado hermano. Pero el problema de Pedro, hermanos, no es que fuera un hombre cobarde como tal, sino que no había venido sobre él el Espíritu Santo de Dios, hermanos, el cual llena nuestros labios, llena nuestras bocas, llena nuestro corazón y nuestra mente del evangelio para que podamos compartirlo y hablarle a la gente, hermanos míos. Pero qué diferente es Pedro, hermanos, después de que el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés sobre aquellos 120 hombres que estaban reunidos orando y alabando al Señor, hermano. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió como un viento fuerte en esa habitación donde se encontraban reunidos esas 120 personas, hermanos, y que el Espíritu Santo fue llenando a cada uno de ellos y les daba lenguas nuevas para que hablasen con
conforme el Espíritu quería. Y todos aquellos que se encontraban en aquel lugar escuchaban cómo este grupo de hermanos míos, alababan el nombre del Señor en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y todos se admiraban, hermanos. Y uno de los atrevidos de ese lugar dijo: estos están borrachos, están llenos de mosto. Pero aquel Pedro, que había negado 3 veces al Señor Jesucristo, se puso de pie, lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos míos, y comenzó a hablarles del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Comenzó a darles el Evangelio genuino, el cual Cristo vino a dejar para esta tierra, hermanos. Y dice la palabra del Señor que cuando estos hombres empezaron a escuchar el Evangelio, comenzaron a compungirse de corazón, amados míos. Y entonces estos hombres, después de haber escuchado el Evangelio, dice que le preguntaron a los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo: hermanos míos, ¿qué haremos? Aleluya. Y el Señor y el apóstol Pedro les dice con toda certeza y con toda seguridad: cree en el Señor Jesucristo y bautícese en el nombre de Jesús. Aleluya, para que sean salvos. Y así lo hicieron esta gente, hermano. Se convirtieron como 3,000. Después el apóstol Pedro con el apóstol Juan, ¿verdad? Después de haber hecho una sanidad milagrosa por el poder del Espíritu Santo que obraba en ellos, también comienzan a predicar en la iglesia y se convirtieron como 5,000 personas. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario, hermano, que el Evangelio siga caminando sobre esta tierra. Es necesario que el Evangelio no se detenga, hermano, pero también es necesario que nosotros busquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo habremos de encontrar esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Bueno, si tú eres creyente, ya el Espíritu Santo está en tu vida. Lo que tienes que hacer es alimentarte de su palabra. Esta palabra que está aquí es la que te da alimento espiritual, es la que te va llenando, es la que te va dando entendimiento, sabiduría y fuerza para que tú prediques y compartas el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Aleluya, gloria a Dios. Ahí es donde estamos muchas veces fallando, hermanos. Porque dejamos de tener esa búsqueda del Señor, dejamos de tener esa búsqueda del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se va alejando de nosotros, entonces nosotros comenzamos a menguar, hermano. Ya nos empieza a dar pena compartir el Evangelio. Muchas veces hay cristianos que no les gusta ni siquiera que los vean con la Biblia bajo el brazo. Se apenan, hermanos, porque los ven. Se apenan cuando los ven entrando a una iglesia, cuando están en las reuniones con la familia o con los amigos, no les gusta decir que son cristianos y sucumben ante la tentación. Pero es porque falta el Espíritu Santo de Dios, que te llenes de Él y que busques su presencia para que el Espíritu Santo te dé ese poder que necesitas. Una vez que estás lleno del poder del Espíritu Santo, entonces tú también puedes ser como estos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban el Evangelio sin temor alguno. De tal manera, hermanos, que algunos fueron apedreados, hermanos, como lo fue Esteban. Ese discípulo, hermanos, después de predicarle a todos aquellos judíos que lo aborrecían, que aborrecían al Señor Jesucristo, que aborrecían el Evangelio, lo apedrearon y le dieron muerte. Allí aparece un hombre llamado Saulo, el cual dice la palabra del Señor que consentía la muerte de este varón. Aleluya. Pero Saulo era un religioso, hermano, que creía que estaba sirviendo a Dios, que creía que conocía a Dios. Pero Saulo era un hombre lleno de rencor, lleno de odio, lleno de avaricia, lleno de codicia y lleno de malicia, amados hermanos. Tanto que se atrevió a consentir la muerte de un hombre de Dios, amados hermanos. Aleluya. Ese hombre llamado Saulo inició la más grande persecución que ha habido contra los cristianos, mi amado hermano. A muchos le dio muerte y a muchos los llevaba a prisión para ser torturados y que negaran de su fe, mi amado hermano. Pero el poder de Dios actuó sobre este varón cuando iba rumbo a Damasco y llevaba cartas de aquellos líderes religiosos que le autorizaban para que pudiera meter a la cárcel a cualquiera que se profesara ser cristiano y seguidor del Señor Jesucristo.
en camino hacia Damasco, dice que se le apareció una luz resplandeciente, aleluya, gloria a Dios, la cual lo dejó ciego y él cayó postrado ahí en tierra, hermanos, al ver esa luz resplandeciente y esa voz que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya, dura cosa te es dar patadas al aguijón, aleluya. Y Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Aleluya, gloria a Dios. Mire, amado hermano, esta es una grande enseñanza que nos da la palabra del Señor, que nosotros como hijos de Dios somos parte del cuerpo de Cristo, y es una realidad, mi amado hermano. Nosotros somos parte esencial del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que daña a un cristiano, a un hermano, no está dañando a un hombre, está dañando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros nos guardemos de hacerle daño a un hermano, de hacerle daño a un prójimo, mis amados hermanos, porque es como si estuviéramos dañando al Señor Jesucristo mismo. Y este hombre llamado Saulo, una vez que escuchó quién era el que le hablaba, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Y la voz aquella, ¿verdad?, del Señor Jesucristo le dice: entra a la ciudad y ahí se te indicará qué es lo que tienes que hacer. Y un siervo del Señor Jesucristo fue y le impuso las manos y oró por él y le devolvió la vista, porque había perdido la vista a causa de esa luz resplandeciente. Y este hombre Saulo, aleluya, después de que recibió la vista, lo primero que hizo fue bautizarse, mi amado hermano, porque Dios le había revelado que era necesario bautizarse. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, que si tú has creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, si has creído de todo corazón en este evangelio, es necesario que te bautices, hermano. Es necesario que cumplas con esa ordenanza que el Señor Jesucristo dijo, que todo aquel que creyere en el evangelio y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Es importante que lo hagamos, hermano, porque es obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es esencial para todo aquel que ha creído en el evangelio del Señor. Pero estas palabras, hermanos, el apóstol Pablo siguió predicando el evangelio después, hermanos, de que él se convierte, mis amados hermanos. Y en ese momento, hermanos, comenzó una grande persecución, hermanos, donde acabamos de leer aquí en el libro de los Hechos, capítulo 12, mi amado hermano. Gloria a Cristo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, aleluya, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos, aleluya, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, hermano, no debemos de ignorar que el enemigo usa todo lo que puede. Todos aquellos que les gusta entregarse al servicio de Satanás para oponerse a todo lo que tiene que ver con el evangelio. En estos tiempos usó a este gobernante llamado Herodes para querer detener el evangelio, hermanos. Y él encarceló a este hombre llamado Pedro, el cual estaba predicando el evangelio con poder y con gloria, ayudado por el Espíritu Santo. Y este hombre creyó que estaba encerrando a cualquiera y que podía detener el evangelio solamente con meter preso a un hombre. Pero no se estaba dando cuenta que estaba peleando con Dios mismo, mi amado hermano. Por eso nosotros, los que predicamos el evangelio, debemos de tener la seguridad y la certeza de que si nosotros predicamos el evangelio genuino, el evangelio que está plasmado en estas palabras, que el evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo para que se predicase, hermano, nosotros tenemos el respaldo de Dios en todo momento, mi amado hermano. Y así lo fue con Pedro, porque dice la palabra que acabamos de leer, que Pedro fue encarcelado y se lo dieron a 4 grupos de 4 soldados. Aleluya, para que lo cuidasen. Pero hay una palabra bien importante al final del versículo 5 y dice: pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Esta es la función de la iglesia, hermanos, para que el evangelio no se detenga, hermanos. La iglesia ha dejado de orar por los evangelistas. La iglesia está dejando de orar por los pastores. La iglesia está dejando de orar por aquellos que salen a las calles a compartir el evangelio. La iglesia ya no está orando por el poder del Espíritu Santo. La iglesia ya no está orando por sabiduría e inteligencia de Dios para conocer más acerca del evangelio, hermanos, y poderlo compartir. Ya la iglesia ahora se está dedicando únicamente a pedir por cosas banales, mi amado hermano. Ahora se les está enseñando en los púlpitos a la iglesia que tiene que orar por una casa, que tiene que orar por un carro, que tiene que orar por dinero, que tiene que por tantas y tantas cosas, hermanos, que de todas esas cosas Dios sabe que tenemos necesidad. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó, que viéramos las aves de los cielos, que ellas no se encargan de sembrar en ningún lado, ni de almacenar en ningún lado. Y sin embargo, Dios no deja que ninguna de ellas se quede sin comer y que ninguna de ellas caiga al suelo, hermano, si no es por su voluntad. También el Señor Jesucristo nos enseñó que no nos preocupemos por la ropa que habríamos de vestir, mi amado hermano. Aleluya, porque viéramos las flores del campo, dijo el Señor Jesucristo, que ni aún Salomón se pudo vestir como una de ellas con toda la gloria que Salomón tenía. Aleluya. Y que al ver esas flores nos diéramos cuenta de que Dios tiene el poder para darnos la vestimenta también y el alimento, mi amado hermano. Pero en estos tiempos, hermanos, nos estamos ocupando más por pedirle a Dios las cosas materiales cuando tenemos algo bien importante que pedirle a Dios, y es que el evangelio corra a todo lo largo y ancho del mundo, amado hermano. Nosotros que nos encontramos en esta ciudad, en Coatzacoalcos, y digo más, en el estado de Veracruz, que oremos por este estado, que oremos por este país, mi amado hermano, porque las cosas que se están viendo en estos tiempos, hermanos, únicamente anuncian que el Señor Jesucristo viene por su pueblo, viene por su iglesia, mi amado hermano, y es tiempo que nosotros nos apresuremos para anunciar cada vez más el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Que lo compartamos, que hablemos. Y si usted no lo puede compartir porque no se siente con esa fuerza, con esa gracia, pues ore, hermanos, como lo hacía esta gente. Que muchos evangelistas están siendo aprisionados, hermanos, muchas veces por el afán, muchas veces por la ansiedad, muchas veces por la enfermedad, mi amado hermano. Muchas cosas son las que el enemigo está levantando en contra de los predicadores, en contra de los evangelistas, en contra de los pastores, mi amado hermano, y la iglesia está durmiendo. Es necesario que hoy nos levantemos en oración y en ayuno y en gemido, en clamor, para que el evangelio corra a todo lo largo y ancho de este país, y no solo del país, de este continente, y no solo del continente, sino en todo el mundo, mi amado hermano. Aleluya, porque ese fue el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Porque sabe usted, mi amado hermano, que antes de que el Señor Jesucristo se manifieste, hermano, este evangelio tiene que ser predicado en todos los rincones de la tierra, mi amado hermano, para que cuando el evangelio sea predicado quede como testimonio a toda la humanidad, para que cuando estemos delante de la presencia de aquel que dio su vida por nosotros para juzgar a los vivos y a los muertos, entonces no habrá uno solo que diga: yo no escuché de tu evangelio, Señor. Aleluya. Por eso hay hombres y mujeres que en estos tiempos están dispuestos a entregar su vida, no para quizás ser decapitados, pero sí para ir a los lugares más apartados de este mundo, hermano. Lugares peligrosos, lugares oscuros quizás, lugares donde nadie quiere ir, hermano. Aquellos lugares donde viven gente pobre, gente humilde, que no quieren, no tienen manera de que sean visitados. Hay hombres y mujeres dispuestos a llevar el evangelio. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos ocupemos de orar por la gente que está haciendo la obra de llevar este evangelio, así como lo hacía Pedro en aquel tiempo. Y dice que cuando Pedro fue aprisionado, hermanos, en esas cárceles, bajo
esa prisión, hermano, llena de soldados. Dice la palabra del Señor que a causa de la oración de esta iglesia, hermano, entonces un ángel se le apareció ahí estando él en prisión, hermano. Él dormía y este ángel apareció resplandeciente y le dijo: amárrate tu calzado, aleluya, y síguete y ponte tu capa y sígueme. Y dice que empezaron a atravesar los barrotes de la cárcel, empezaron a caminar por en medio de los soldados y nadie los pudo ver, hermanos, hasta que el ángel los llevó hasta afuera de la cárcel, hermano, y ahí el ángel se desapareció. Pero Pedro ya sabía lo que tenía que hacer, hermano. Tenía que seguir predicando el evangelio, porque ese era el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le había dado, y así también para nosotros en este tiempo. Por eso hoy yo quiero anunciar el evangelio a todo aquel que nos escucha, que Jesucristo dio su vida por ti, que Jesucristo derramó su sangre por ti, que Jesucristo te ha reconciliado con Dios por medio de la muerte en la cruz del Calvario, pero que te ha traído esperanza de vida y de vida nueva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ese es el evangelio genuino, ese es el evangelio que predicaba Pedro, ese es el evangelio que predicaba Juan, ese es el evangelio que predicaba Pablo, ese es el evangelio que predicaron todos aquellos hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Porque, amados hermanos, el mismo apóstol Pablo nos los dice aquí en el libro de Romanos capítulo 1, hermanos. Les quiero llevar ese pasaje bíblico. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aleluya. ¿Cuáles escrituras habla Pablo? En la ley, hermanos, la que ellos conocían. Era la ley la que Pablo hablaba, y ahí es donde Dios ya había hablado, hermanos, de ese evangelio. Y dice que ese evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, aleluya, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tú también estás siendo llamado a ser de Jesucristo. Tú también has recibido la gracia de Dios a través del evangelio. Por eso el Señor Jesucristo levantó un hombre como Pablo. Este hombre que en un tiempo había sido perseguidor de la iglesia, ahora con el poder del Espíritu Santo y el amor de Dios derramado en su corazón, Pablo se convierte en un verdadero pregonero del evangelio, genuino para amar la iglesia del Señor, sufrido, hermanos, para la iglesia del Señor, mi amado hermano, para que trajera el evangelio a los gentiles. Él no fue llamado a predicarle al pueblo judío. Él fue llamado a entregar el evangelio a los gentiles, dentro de los cuales nos encontramos nosotros. De esos gentiles soy yo, y de esos gentiles eres tú, mi amado hermano. Y Dios te está llamando a través del evangelio, para que prediques el evangelio y para que lo creas y lo vivas todos los días de tu vida. Porque el evangelio, como dice el apóstol Pablo, aquí mismo en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Hermanos míos, el evangelio no es simplemente una historia, hermanos. No es una fábula, no es una leyenda. Es algo real, es algo genuino que ocurrió, de lo cual los discípulos son testigos, mi amado hermano, que el Hijo de Dios descendió, que el Hijo de Dios estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, que desechó su poder y su gloria por un instante para venir y habitar en medio de un pueblo rebelde y contradictor, aleluya, para darnos vida y vida en abundancia, mi amado hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio.
porque es poder de Dios para salvación. Y es una realidad, hermano. Cuando nosotros predicamos el evangelio genuino, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios genuina, hermano, el evangelio que está anunciado en esta palabra sagrada, hermano mío, entonces ese evangelio tiene que obrar en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Lo tiene que hacer un hombre y una mujer diferente. Lo tiene que hacer un hombre y una mujer nuevo, transformado por el poder de Dios. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos levanta a nosotros, que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. A ti también te puede levantar de entre los muertos en esta tarde, si es que aún vives en pecado, si es que aún estás padeciendo los estragos de la maldad, del pecado, de la carne. Tú puedes hoy revivir como lo hizo Jesucristo de entre los muertos. Él te puede levantar con ese poder transformador del evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Cristo vino a dar su vida. Por eso Cristo se llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. A la golpe que hicieron llagas sobre su cuerpo, dice la palabra del Señor, que ahí Él cargó nuestras maldades, ahí Él llevó nuestros pecados, más aún Él llevó nuestras enfermedades, para que nosotros pudiéramos ser libres, hermano, para que pudiéramos ser libres, no para tener libertinaje y seguir viviendo conforme nuestros deseos carnales, sino para que seamos libres para poder hacer lo bueno, para poder obedecer a Dios, para poder obedecer el evangelio. Este evangelio que transforma y que cambia y que nos da salvación y vida eterna, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es importante, hermano, que este evangelio no se detenga. Es importante que este evangelio no se pare, mi amado hermano. Es importante que como pueblo de Dios y como iglesia, usted doble sus rodillas un instante, un momento en el día y le pida al Señor por aquellos que predican la palabra, por aquellos pastores que están interesados en llevar el evangelio genuino hacia el pueblo, por aquellos evangelistas que aún predican el evangelio de verdad, ese evangelio que puede romper cadenas, ese evangelio que puede transformar las almas, ese evangelio que rompe los yugos de esclavitud, que liberta al que es alcohólico, que liberta al que está en drogadicción, que liberta a la prostituta, que liberta al que está enfermo en una llaga, que liberta a todo aquel que está oprimido, amado hermano. Ese es el poder del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. El 17, ahí el 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De tal manera, mi amado amigo y hermano que me oyes, este evangelio se predica por fe y se vive en fe, hermano. Cuando nosotros venimos a la fe de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos que caminar conforme a sus mandamientos, conforme a sus ordenanzas. Y eso es lo que Dios quiere que prediquemos hoy. Y eso es lo que Dios quiere que usted ore hoy. Que ore por los evangelistas. Que ore por los pastores. Que ore aún por este canal, hermanos. Que mire nuestro hermano santo con qué amor se prepara, hermanos. Con qué amor dedica el tiempo para venir aquí y hacer estas transmisiones. Aleluya, gloria a Dios. Sin pedir un peso a cambio, hermanos. Él está entregando su tiempo para que nosotros, los que predicamos, podamos estar aquí parados delante de esta cámara y hablarte frente a frente y decirte que es tiempo de que ores por el evangelio, que este evangelio no se detenga. Aleluya. Por eso es importante que tú compartas estas predicaciones y todas las que el hermano sube, hermano. No importa si a ti no te gustó la palabra, si a ti no te gustó el que predica, tú comparte el evangelio. Comparte la palabra del Señor, aunque sea por video. Y eso es bueno para aquel que lo necesita. Compártelo con tu familia, aquellos que lo necesitan escuchar. Aleluya.
si tú no tienes esa virtud, esa fuerza para predicarlo. Pero pídele también a Dios que te dé el poder del Espíritu Santo, ese mismo poder que vinieron sobre los apóstoles, ese mismo poder que ha venido sobre tantos y tantos siervos que han predicado el Evangelio de Dios, aleluya, para que tú también te levantes y seas testigo de Dios hasta lo más íntimo de la tierra, hermanos, aleluya, gloria a Cristo. Ayude a aquel que predique el Evangelio, apóyelo. Y quiero terminar con un pasaje en Primera de Juan, hermanos. Escuche cómo nuestro hermano Juan, en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 1, escuche lo que dice el apóstol Juan acerca del Evangelio. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este es Jesucristo, aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya, gloria a Dios. Este es el Evangelio, hermanos, que la vida se nos manifestó, que Jesucristo vino a este mundo, que murió por nuestros pecados conforme estaba escrito en la palabra que habría de morir, que estuvo muerto durante 3 días conforme la palabra dijo que había de estar muerto durante 3 días, y que resucitó de entre los muertos conforme la palabra dijo que habría de resucitar de entre los muertos, y que está sentado el día de hoy, en este instante, en este momento, está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por todo aquel que quiera recibirle como su Señor y como su Salvador. Y el Evangelio también nos enseña que aquel que un día vino como cordero para ser inmolado, aleluya, gloria a Dios, un día vendrá con todo su poder y con toda su gloria, aleluya, para juzgar a los vivos y a los muertos, y para darle vida en abundancia a aquellos que amaron su venida y vivieron para Él, y para darle el castigo eterno a todos aquellos que desecharon la verdad del Evangelio, aleluya, gloria a Dios. Porque todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y en su vida y vive para Él, dice la palabra del Señor que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y que en el día del gran juicio del trono blanco, ese libro será abierto, el gran libro de la vida. Y ahí serán buscados nuestro nombre, aleluya. Y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida, su castigo será donde está el lago de fuego que arde para siempre. Aleluya. Mas Dios no quiere que sea así para nosotros, hermanos. Por eso ha dejado este evangelio hermoso, el cual es necesario que no se detenga el evangelio, hermanos, porque es poder para salvar a todo aquel que lo cree. Aleluya. Comparte el evangelio. Si tú conoces el evangelio, si tú predicabas, si tú te levantabas a predicar el evangelio y lo has dejado de hacer, síguelo haciendo, porque es tiempo de que te levantes para que sigas anunciando el evangelio a todo aquel que lo necesita. No te quedes ahí donde estás. La gente va a empezar a orar por ti. La iglesia va a empezar a orar por ti. El pueblo va a empezar a orar por ti, porque tú necesitas levantarte para predicar este evangelio que es tan necesario para la humanidad.
No hay nada más importante, hermanos, en esta vida que el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Porque a través de este evangelio es que la humanidad tiene oportunidad de vida eterna, tiene oportunidad de salvación, tiene oportunidad de restauración. Aleluya, gloria a Dios. Muchos matrimonios están siendo destruidos, necesitan del evangelio. Muchos jóvenes están siendo destruidos, arrastrados a la droga, arrastrados al alcohol, arrastrados a la prostitución, arrastrados al lesbianismo, arrastrados a tanto pecado que el demonio ha inventado para la carne. Ellos necesitan del evangelio, necesitan ser libertados, necesitan ser sacados de esa escoria, de esa inmundicia, de las tinieblas y ser llevados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo creerán, dice la palabra, si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer al evangelio si no hay quien se los anuncie? Por eso necesitamos, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, predicar este evangelio. Y es la invitación que esta tarde yo traigo para ti. Que ores por los evangelistas, por los pastores, por todos aquellos siervos que se dedican a predicar el evangelio. Y que si tú te dedicas a predicar el evangelio, lo hagas con más fuerza. Que dediques tiempo para buscar a Dios y el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y este es el mensaje que hoy traigo para ti. Espero en Dios que toda esta palabra que hemos hablado sea de bendición para tu vida. Que te aliente para levantarte si es que estabas detenido. Que te dé las fuerzas necesarias para seguir predicando el evangelio. Porque es necesario que el evangelio no se detenga, hermanos. Esta es la palabra del Señor en esta tarde. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Cristo el Salvador. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.